que nos lo dijo el doctor Héctor Frisby, a quien saludo con mucho respeto, con mucha admiración y con mucho cariño. Estoy viendo que está publicando un libro una psiquiatra forense de nombre Bandy Lee. Es la autora del libro El caso peligroso de Donald Trump. Y dice, Trump es, es un caso de crisis psiquiátrica y controla 5,000 cabezas nucleares. Es un caso de crisis psiquiátrica. Trump está en crisis psiquiátrica y controla 5,000 ojivas nucleares. Pues lo que nos ha dicho el doctor Héctor Frisby por meses, doctor, pues Por ahora sí años, que se los dije, ¿no? por años se los he estado viniendo. Fíjate, la historia natural de un procedimiento. Bueno, perdón, saludos, Vicente, saludos a todas las personas que nos ven. Yo como me siento así como si entrara a mi casa, ya ni saludo, Qué bien bueno. rufiancillo. Entonces, mira, Vicente, lo que sucede es que, les voy a platicar, hay algo que se llama la historia natural de la enfermedad en medicina. La historia natural de la enfermedad es lo que le sucede a una persona si no hace nada después de que la diagnostican con una enfermedad y qué va pasando con esa persona enferma con el paso del tiempo. Eso se llama la historia natural de la enfermedad. Eso lo conocemos pues porque observamos gente que nunca recibió tratamiento. Hay personas que llegan en etapas muy avanzadas de la enfermedad. Entonces podemos ver esto. Dejar a una persona la historia natural de la enfermedad en este momento es poco ético porque tenemos muchas cosas para ayudar. La historia natural de las personas con demencia frontotemporal es que en 10 a 12 años tienen un deterioro que ya no les permite tener una calidad de vida funcional o mueren, porque la atrofia cerebral es muy importante. Y cuando una persona se combinan sus enfermedades, como seguramente el paciente tiene obesidad, seguramente tiene alto el colesterol, que ya lo habían dicho que tenía alto el colesterol, tiene unos hábitos de vida pésimos, come horrible porque lo ha dicho, él le ha dicho que le gusta comer estas hamburguesas, le gusta tomar Coca-Cola, no toma agua, es de estas personas que nunca en su vida han tomado agua, nunca han tomado un vaso con agua. Seguramente ha de tener la presión alta, tiene las piernas hinchadas, seguramente tiene cierto grado de insuficiencia cardíaca, tiene muchas enfermedades juntas, personas con sus características habitualmente tienen deteriorada la función renal, entonces tiene enfermedad renal crónica, en fin, son una serie de factores. Además, que estamos hablando también de una patología psiquiátrica. Él es un conocido paciente de una personalidad narcisista patológica que se combina con la demencia frontotemporal y los primeros datos de enfermedad claros se empezaron a ver a partir del año 2012, 2015. Y entonces ahorita justamente estamos en la ventana de los 10 o 12 años. Por eso se está haciendo la crisis. Esto no es algo que yo vengo diciendo desde hace 6 meses, 8 meses. Esto es algo que vengo diciéndolo desde hace años. En el 2015 se empezaron a ver datos clínicos de narcisismo patológico. Empezamos a ver fenómenos tan típicos en Donald Trump como la confabulación. La confabulación es cuando una persona, cuando tiene problemas de memoria, llena los huecos con mentiras de las cuales está convencido. Es decir, si a Donald Trump le preguntan, cada vez que ahora ha dicho, hasta hoy ha dicho 23 veces que ya ganó la guerra contra Irán, 23 veces lo ha declarado abiertamente en un periodo de casi 2 meses, vamos a cumplir 2 meses, 23 veces ha dicho que ya ganaron la guerra. Y de eso él está convencido. Si lo pusieran en un detector de mentiras, lo pasa, porque él está convencido que 23 veces ya ganó la guerra contra Irán, porque también eso le han dicho, porque lo tienen aislado, porque salió un reportaje y él no lo desmintió, ni nadie en la Casa Blanca lo desmintió, que lo sacaron del Situation Room, porque se empezó a enterar cuando estaba sentado ahí, como estaban los generales, los militares, y empezaron a hablar abiertamente de cómo les han ido partiendo el queso. Él se enteró en ese momento de que todo lo que le había dicho Hexted y toda la gente que le tiene la información filtrada no era verdad, se salió de sus cabales y empezó a gritar. Lo sacaron del Situation Room porque él no podía, y lo único que se le ocurría decir era que les mandaran un nuke, o sea, una bomba nuclear atómica a Irán. Era lo único que decía. Entonces lo sacaron y dijeron, no, eso no lo vamos a hacer, y lo sacaron.
Nunca se había oído en la historia de los Estados Unidos que a un presidente lo sacaran del Situation Room porque estaba siendo disruptivo y no les permitía a ellos tener una estrategia de guerra. Eso nunca se había visto. Oye, Entonces, dime. doctor, y el caso de Trump debe llevarnos a hablar nuevamente de salud mental, sobre todo por lo que pasó en Teotihuacán, ¿no, doctor? Y cómo la salud mental es tan importante cuando hay incluso propuestas para la aportación de armas en México, ¿no? Ya ves, Salinas Pliego y todos estos personajes pidiendo armar a la ciudadanía. Claro, mira, lo que sucedió en Teotihuacán recientemente es algo que pone juntos varios temas. No es un problema, como lo mencionaba un reportero hoy en la mañana, tratar de abordar el problema como el que sucedió en Teotihuacán desde una sola perspectiva y mucho menos querer hacer responsable a una persona de esto o a un gobierno es no entender el problema, es irresponsable. El problema de hoy, lo que sucedió en Teotihuacán es algo que abarca salud mental, radicalización de las ideologías y el acceso a las armas. Lo que este caso revela es algo muy delicado. ¿Qué ocurrió en Teotihuacán? Por si la gente no se ha enterado o no lo tiene claro. Un hombre, una persona, se subió a la pirámide de la luna, que tenemos que señalar que la violencia con armas en el 93% de los casos, 93% de los casos son hombres adultos. El 5% son hombres menores de edad y solamente el 1.8% son mujeres. Entonces, la violencia con armas es un problema de los hombres y tal vez por eso también les cuesta mucho trabajo, porque yo te aseguro que si fueran las mujeres disparando ya las hubieran hecho pedazos. Pero como son hombres, entonces pues ahí les cuesta más trabajo legislar. Entonces un hombre subió a la pirámide de la luna, comenzó a disparar contra turistas, mató a una mujer canadiense, hirió a varias personas, una persona estadounidense, colombiano, brasileños y una persona de nacionalidad rusa. Después decidió quitarse la vida. Eh, Se le encontraron, además del arma de fuego, un cuchillo y muchísimos cartuchos no utilizados. El ataque ocurrió, dicen en algunos periódicos, y así lo ponen, semanas antes del Mundial, y eso le preocupa al mundo. Sí, cómo no. Estamos viendo una guerra en un lugar, estamos viendo las matanzas aquí en Estados Unidos y ahora resulta que lo van a querer usar. No dejen de sospechar que esto sea también algo que tenga un componente de manipulación de agencias de inteligencia de los Estados Unidos. No lo dejen de pensar, no lo tiren a la basura. Lo relevante para el análisis de este programa es que el agresor dejó mensajes con discursos de odio hacia personas de origen europeo y expresiones lingüísticas que no encajan exactamente con la manera en la que hablan en México, porque él, en vez de decir ustedes, decía vosotros, y en vez de decir nacos o chairos, decía guarros. Esos son palabras que no se utilizan mucho en México. Cuando ocurre un ataque así, la reacción inmediata suele ser, estaba loco, estaba mal de la cabeza, pero la evidencia respecto a esto es diferente. La mayoría de las personas con enfermedades mentales no son violentas. La mayoría de las personas con enfermedades mentales no son violentas. La violencia extrema suele ser multifactorial. Son personas que viven en aislamiento, que tienen unas ideologías radicales muy fuertes, resentimientos contra figuras como papá, mamá, sociedad, escuela, gobierno, es muy frecuente. Habitualmente tienen consumo de sustancias, empezando por el alcohol. El alcohol es la sustancia más abusada de toda la gente. El acceso a armas es otro de los factores importantes, por lo tanto, legalizar y facilitar el acceso a armas, lo único que hace es agregar un factor más para que esto sea más frecuente. Y sí, en algunos casos hay personas que tienen algún trastorno psiquiátrico que no está tratado. Lo que sí vemos en muchos agresores, que es común, factores comunes, hay una desconexión social progresiva, son personas que se empiezan a aislar. Hay sentimientos de odio, sentimientos paranoicos, de persecución, que todo el mundo está hablando de ellos. Van en el metro y la gente está hablando y cuchicheando por allá y ellos asumen que toda la gente que está cuchicheando en el vagón del metro los está viendo a ellos y está hablando de ellos y así lo asumen. Son personas que buscan notoriedad, que les gusta llamar la atención de una forma o de otra. Se identifican con agresores previos, como sucede en este caso, que era una persona que admiraba
a los muchachos de la escuela Columbine aquí, justamente en el condado de Jefferson, donde yo vivo en Colorado. Y también el último factor, pues es el fácil acceso a las armas. El caso de esta persona en particular tenía comunicaciones, videos y expresaba este tipo de afinidades. Es importante mencionar que Columbine se convirtió en un símbolo para muchas personas que son muy violentas y lo ven como una ruta de salida y siguen esta vía, lastimar personas, dispararles y al final quitarse la vida, porque ellos tienen que decidir cuál es su destino. Ellos no pueden permitirle a un sistema de justicia que decida cuál es su destino. Entonces tienen un efecto que se llama efecto imitativo, tienen acceso a comunidades online y tienen narrativas de odio, casi siempre narrativas de odio que son hacia la derecha, porque son narrativas que postulan mucho un sentimiento de superioridad, un sentimiento de tener la capacidad o la autoridad, así como lo vemos en redes sociales y tú has sido sujeto de esto y objeto de esto. Hay personas que creen que tienen la autoridad intelectual, moral o incluso en conocimientos para decidir quién está bien y quién está mal, porque pues, son gente que tiene una creencia de derecha, porque tienen este aire de superioridad, ¿no? Y utilizan este lenguaje habitualmente, que es un lenguaje que deshumaniza al interlocutor. Cuando tú tienes algo en contra y quieres atacarlo o anularlo, lo que haces es que lo minimizas, lo deshumanizas, lo haces menos y entonces así se hace más fácil agredirlo. Estos chairos son como animales, son como simios, y eso que hace es deshumanizar al interlocutor y entonces de esa manera se permite más la agresión hacia la otra. Desafortunadamente, porque así lo ha elegido esta persona que tú mencionabas, Salinas Pliego, es una persona que tiene este trastorno de la conducta. Él deshumaniza mucho al interlocutor. Por ejemplo, a Citlali la deshumanizaba, le daba nombres de animales y todo. ¿Por qué? Porque deshumanizando, como realmente su capacidad intelectual no es tan alta como ellos creen, es muy baja, entonces ellos tienen que deshumanizar, tienen que hacer menos al otro para sentir que tienen superioridad, porque en una situación de igual a igual, invariablemente pierden, no pueden competir. Utilizan palabras que dividen y utilizan palabras que convierten al otro en un enemigo común. Entonces son los chairos, los estos, los otros, los aquellos, los fifís, ¿no? Entonces, porque también hay de los dos lados, ¿eh? También hay de los dos lados. En México, aunque el acceso legal a las armas es limitado, el acceso real no lo es tanto. Sí hay acceso a armas en México porque hay un mercado ilegal. El caso de Teotihuacán lo demuestra. Un solo individuo con un arma corta puede causar muertes, múltiples heridos y pánico entre las personas que están ahí. Las armas amplifican cualquier conflicto. Cualquier conflicto, cuando hay armas de por medio, se amplifica y también amplifican el trastorno que pueda tener una persona y amplifican también las ideologías. Sin un arma, el daño hubiera sido menor o incluso inexistente entre dos o tres personas o entre una persona, lo neutraliza y se acaba. La salud mental importa, la radicalización también importa, pero el acceso a las armas es el multiplicador que otorga letalidad a este tipo de personas. Yo estoy seguro que si a este señor, el canal Azteca, le dan un arma y le dicen, por un día tú vas a poder dispararle a quien quiera, puta, va a estar, pero como chivo en cristalería, ¿no? A nivel individual, tomar en serio las señales de aislamiento es lo más importante. Si empezamos a ver que alguien en la familia se aísla, que empieza a hablar solamente de odiar, que empieza a hablar solamente de amenazar a los otros o tiene fascinación por actos violentos, empiezan a idealizar gente que es conocida por haber lastimado, matado. Eso es muy grave. Hay que buscar ayuda profesional y hay que acudir a personas profesionales. No hay que normalizar los discursos de odio. Los discursos de odio están protegidos por la libertad de expresión, pero tienen sanciones y tienen consecuencias. La gente puede decir lo que guste, pero también tienen que asumir la responsabilidad de sus palabras. Y una persona cuando tiene un patrón de conducta así, que solo habla de odio, solo habla de minimizar, solo habla de discriminar, pues es una persona que tiene una patología por la cual hay que prestarle atención, patología social, no necesariamente psiquiátrica. Hay que mejorar el acceso a los servicios de salud mental en México. Eso es algo importantísimo en lo cual yo he insistido mucho.
está muy discriminado, está muy castigado en el presupuesto el acceso a la salud mental. La gente tiene que tener mucho más fácil el acceso a la salud mental. Tiene que haber programas de prevención a la violencia y detección temprana. Tiene que haber programas de educación digital para identificar cuáles son las fuentes de radicalización. Todos hemos notado que desde que Elon Musk compró Twitter, que ahora ya llama X, es una red mucho más hostil que privilegia algún tipo de discurso, y es discursos de odio, discursos radicales. Y a nivel institucional, como gobiernos, se deben de tener protocolos de seguridad en sitios turísticos mucho más estrictos. Creo que ahora ya en la mañana dijeron que van a empezar a ver que la gente no lleve armas. Tiene que haber sistemas de alerta temprana con amenazas, incluso se pueden utilizar las redes sociales, y se tiene que hacer un monitoreo de las redes sociales de las personas. Hay que colaborar de forma internacional con programas de inteligencia y prevención. La prevención es lo más importante. El caso de Teotihuacán no es una tragedia aislada, es un espejo que nos obliga a hablar de salud mental, nos obliga a hablar de discursos de odio, de radicalización y de armas de fuego. Qué importante que abordes estos temas, porque pues podría quedarse en, ya leí la nota, a lo que viene, ¿no? Y como no estamos necesariamente metidos en una espiral de violencia, me refiero a tiroteos masivos como en Estados Unidos, pues podría quedar pues en la mera noticia. Y qué bueno que concientizas y qué bueno que lo haces aquí y en tus espacios, querido doctor Héctor Frisby. Ojalá que la gente que está deprimida, clínicamente deprimida, la gente que sabe que tiene imbalances en sus cuestiones cerebrales, cuestiones Si alguien ve psicóticas. en la familia que alguien está deprimido, se aísla, y solamente cuando interactúa, todos lo hemos visto. Hay muchachas y muchachos que están aislados, que están probablemente tristes, probablemente resentidos, probablemente deprimidos, no lo sabemos. Se tendrían que hacer, mira, pueden hacerse, si la gente le interesa, Vicente, se puede meter a internet y puede buscar algo que se llama PHQ-9, el PHQ-9, y lo pueden buscar en español. Pónganle PHQ-9 PDF en español, y les va a dar un formato en el cual la gente puede llenar un cuestionario, ella misma, las personas mismas lo pueden hacer, y ahí pueden darse cuenta si tienen un trastorno depresivo, dependiendo de los puntos que sacan. Y si quieren saber si tienen un trastorno de ansiedad, se pueden meter y buscar un GAD-7, un GAD-7, así se llama, y lo pueden buscar en español. Pónganle así, GAD-7 PDF en español, y les va a salir, y se pueden hacer ese inventario. Y ese cuestionario inventario es para trastorno de ansiedad. Se pueden hacer esos dos, y si identifica que tienen un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo, busquen ayuda. Y si vemos que en la familia una persona tiene trastorno de ansiedad o trastorno depresivo, o vemos que se aísla, y en los únicos momentos en los cuales interactúa con otras personas son primordialmente interacciones violentas, interacciones agresivas, con palabras altisonantes, descalificando, buscando dinamitar la situación, entonces esas personas son las que van a tener algún tipo de reacción explosiva. Y si tienen acceso a armas, pues van a utilizar el arma para potenciar, para replicar este tipo de agresión. Entonces, se pueden hacer este tipo de cuestionarios de manera personal, sin decirle a nadie. Entonces, búsquenlos, PHQ-9 para depresión y GAD-7. Ustedes pueden hacerse este autoexamen y pueden determinar si tienen depresión o ansiedad para saber si necesitan ayuda, o si solamente están tristes o enojadas o enojados. Pues bueno, está bien, pueden hacerse la diferenciación. Pues mi querido doctor Héctor Frisby, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus trincheras, a tus redes sociales, por favor, para que siga informada la gente? Claro que sí, Héctor L. Frisby, Héctor Frisby, me pueden encontrar en todas las redes, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, me pueden encontrar. Y pues bueno, ahí yo les platico y yo les trato de dar información médica para que tomen siempre las mejores decisiones para su salud personal. Te mando un abrazo, doctor. Qué bueno que estás como todas las semanas con esta audiencia que te aprecia. Te mando un abrazo y estamos al pendiente. Saludos, disfruta tu mami, bye.
Gracias, cuídese mucho. El doctor Héctor Frisby hablando con nosotros. Sí.